San Antonio Abad. Hoy, 17 de enero, la Iglesia celebra a San Antonio Abad. El nombre Antonio puede significar floreciente, de Antos, que significa flor, o invencible, de Anteos, el que se enfrenta victorioso a los enemigos. La vida de este santo fue escrita por San Atanasio, su gran amigo. San Antonio nació en el año 251 en Egipto. Se le llama Abad, que significa padre, porque fue el padre o fundador de los monasterios de monjes. De pequeño no le enseñaron a leer ni a escribir, pero sí supieron educarlo cristianamente. A los 20 años quedó huérfano de padre y madre. Entonces vendió las 300 fanegas de buenas tierras que había heredado de sus padres y repartió el dinero entre los necesitados. Hizo lo mismo con sus casas y bienes. Solo dejó una pequeña cantidad para vivir él y su hermana. Un día, al oír en el templo aquella frase de Cristo, decidió vender el resto de sus bienes. Aseguró la educación y el futuro de su hermana en un convento de monjas y repartió todo lo demás entre los más pobres. Él se quedó en absoluta pobreza, confiando solo en Dios. Se retiró a las afueras de la ciudad para vivir en soledad y oración. Vivía cerca de algunos monjes y de ellos aprendió a orar y meditar. Le enseñaron a leer, y todo lo que leía lo aprendía de memoria. Esto le fue de gran ayuda cuando no tenía libros, pues recordaba perfectamente lo que había leído. Aprendió a tejer canastos y con el trabajo de sus manos conseguía su sustento y aún le quedaba para ayudar a los pobres. Su fervor era tan grande que, al oír hablar de algún monje o ermitaño muy santo, iba a buscarlo para escuchar sus consejos y aprender cómo se llega a la santidad. Pronto él mismo se convirtió en un ermitaño admirablemente santo, pero el demonio empezó a traerle terribles tentaciones. Le hacía pensar en todo el bien que habría podido hacer si hubiera conservado sus riquezas para extender la religión y le mostraba lo dura y desagradable que sería su vida de ermitaño. Trataba de hacerlo dudar de la vocación a la que Dios lo había llamado. Como no lograba desanimarlo, el demonio le trajo tentaciones contra la pureza, llenándole la imaginación de imágenes impuras. Antonio vigiló sus sentidos y se entregó a una oración intensa y a un ayuno riguroso. Pasaba muchas horas del día y de la noche orando. No comía ni bebía nada antes de la puesta del sol, y su alimento era solo un poco de pan o de dátiles, sal y agua de una cisterna. Un día el demonio, enfurecido por no poder vencerlo, le dio un golpe tan violento que Antonio quedó como muerto. Un amigo, creyéndolo cadáver, se lo llevó para enterrarlo, pero al prepararse los funerales recobró el sentido y volvió a su choza para seguir orando y meditando. Más adelante sintió una llamada interior a dedicarse a la soledad absoluta. Se fue al otro lado del río Nilo y se estableció en un cementerio abandonado. Las serpientes venenosas que infestaban el lugar se alejaron después de que las bendijo. Solo un amigo le llevaba pan de vez en cuando, lanzándolo por encima de un muro que Antonio había levantado para no ver a nadie. Con el tiempo, la fama de su santidad se extendió y muchos peregrinos acudían a consultarlo. Derribaron el muro y encontraron a un hombre que, después de muchos años de soledad, ayuno y oración, irradiaba alegría y amabilidad. Organizó entonces una serie de chozas para quienes deseaban vivir como ermitaños, formando así la primera comunidad de religiosos. Les enseñaba a combatir las tentaciones con la oración, el ayuno y la invocación del santo nombre de Jesús. Les aconsejaba la humildad, la mansedumbre, el trabajo manual y la caridad con los pobres. Durante las persecuciones, fue a Alejandría para animar a los cristianos a permanecer fieles a Cristo. Más tarde combatió la herejía arriana, defendiendo la divinidad de Jesucristo con su palabra y con milagros. En los últimos años de su vida fue muy visitado por peregrinos. Murió en el año 356, con más de 100 años de edad, conservando la lucidez, la vista y una profunda alegría interior.
Antes de morir pidió que no se revelara el lugar de su sepultura para evitar cultos exagerados. San Antonio Abad es considerado protector de los animales y por eso suele representarse con un cerdo. Padre del monacato cristiano. Aunque no fue el primero en vivir como ermitaño, San Antonio es considerado el verdadero padre del monacato porque dio estabilidad, ejemplo y espíritu a esta forma de vida. Su testimonio atrajo a muchos discípulos y convirtió la soledad en una escuela de santidad vivida en comunidad espiritual. Maestro del combate espiritual. San Antonio enseñó que la vida cristiana es un combate interior constante. Decía que el demonio no puede vencer a un alma humilde y perseverante en la oración. Insistía en que la vigilancia del corazón, la invocación del nombre de Jesús y la confianza en Dios son las armas más eficaces contra la tentación. Equilibrio entre oración y trabajo. Fue uno de los primeros en enseñar que el trabajo manual dignifica y protege el alma. El que trabaja, ora 2 veces, era una idea que vivía con su ejemplo. Nunca aceptó la ociosidad como camino espiritual y veía el trabajo como servicio a los pobres. Humildad y discreción. A pesar de su fama y de los milagros que Dios realizaba por medio de él, huía de los honores. Nunca se consideró maestro, sino aprendiz de Dios. Por eso pidió que su tumba permaneciera oculta, para que la atención se centrara en Cristo y no en su persona. Defensor de la fe verdadera. Aunque era un hombre del desierto y sin formación académica, fue un firme defensor de la divinidad de Cristo frente al arrianismo. Su sola presencia y santidad daban fuerza a la predicación de los obispos y teólogos, demostrando que la fe se defiende tanto con la palabra como con la vida. Espiritualidad de la alegría. San Antonio enseñaba que la tristeza excesiva no viene de Dios. Decía que un monje debía ser sereno, amable y alegre, porque la verdadera santidad no endurece el corazón, sino que lo llena de paz. Protector de los animales y del campo. La tradición popular lo invoca como protector del ganado y de los animales domésticos. En muchos lugares, su fiesta se acompaña de la bendición de los animales, recordando que toda la creación está llamada a alabar a Dios. Mensaje para nuestro tiempo. San Antonio Abad nos recuerda hoy que la verdadera riqueza está en confiar en Dios. El silencio y la oración son necesarios para escuchar la voz de Dios. La fe se fortalece con una vida coherente. El amor a Cristo debe estar por encima de todo.